Hay algo que no nos han contado, no lo enseñan en los libros, ni lo mencionan los museos, y sin embargo yace bajo nuestros pies, esperando a ser recordado. Durante años creí que los fósiles eran solo piedras con forma de vida, restos de cuerpos antiguos convertidos en memoria mineral. Pero un día, mientras observaba uno bajo la luz de un microscopio, tuve la impresión de que algo me observaba a mí. Era como si dentro de aquella roca hubiese una conciencia dormida, un testigo del tiempo, una mirada atrapada entre la materia y el olvido. Convertirse en fósil. Esa es una suerte reservada para los elegidos del azar. De cada trillón de criaturas que alguna vez caminaron, nadaron o volaron sobre la Tierra, apenas unas pocas dejaron huella. La mayoría desapareció sin rastro, disuelta en el ciclo eterno de la vida. Pero algunos fueron preservados por algo más que casualidad, algo que no entendemos del todo. Piensa en esto, cada fósil es un mensaje, una nota escrita por la Tierra en un idioma que apenas comenzamos a descifrar. Cuando contemplo esos cuerpos inmóviles, siento que detrás de su silencio hay una historia que no quiere morir. Y no hablo solo de historia biológica, hablo de la memoria profunda del planeta. De una conciencia antigua que, de algún modo, sigue respirando bajo capas de roca y tiempo. Quizás suene místico, pero no soy el único que lo ha sentido. Muchos paleontólogos han confesado algo parecido, aunque no lo digan en voz alta. Es ese estremecimiento que recorre el cuerpo cuando encuentran algo que no encaja, una criatura que no debería existir, un fósil que parece burlarse de las leyes de la evolución. Algunos de esos fósiles parecen casi diseñados para confundirnos, y hay un lugar, en el corazón de Illinois, donde esa confusión alcanzó su máxima expresión: Mason Creek. Un antiguo lecho de barro carbonífero que hace más de 300 millones de años fue un mundo lleno de selvas húmedas y mares turbios. Allí, entre hojas fosilizadas y criaturas comunes, alguien encontró algo imposible, un ser que nadie pudo clasificar. Un cuerpo alargado, con aletas triangulares, ojos saltones sobre pedúnculos y una boca extendida en forma de tubo. Un monstruo que parecía salido de un sueño febril. Lo llamaron el monstruo de Thule. Y durante más de medio siglo ha sido la pesadilla más fascinante de la paleontología. Cuando leí por primera vez sobre él, algo me estremeció. No por su aspecto, sino por la sensación de que representaba un límite. El borde donde nuestra comprensión del pasado se disuelve. Nadie sabe qué fue. Algunos dicen molusco, otros vertebrado, otros algo completamente nuevo. Pero yo tengo otra teoría. ¿Qué tal si el Thule no es solo un fósil? ¿Qué tal si es un fragmento de una realidad olvidada, un experimento fallido de la naturaleza o de algo más? A veces pienso que el Thule fue un testigo, que vio cosas que ya no recordamos, que vivió en una tierra que no era del todo la nuestra. Porque si miras de cerca su forma, no parece adaptada a nada. Es un cuerpo que desafía toda lógica biológica, como si hubiese sido diseñado en un lenguaje distinto al nuestro. Su rareza no es azarosa, es simbólica. Es un eco de algo que la Tierra quiso ocultar. Y ahí empieza mi búsqueda. Desde que supe de su existencia, me obsesioné con los fósiles imposibles, esas criaturas que parecen venir de otros mundos, de eras donde la vida se atrevió a ser incomprensible. Me di cuenta de algo. Cuanto más antiguo es el fósil, más irreal parece. Como si la vida misma hubiera nacido del delirio. El Thule Monstrum no está solo. En los desiertos de Montana, entre las rocas calizas de Bear Gulch, se encontró otro ser que nadie logró clasificar. Lo apodaron el pez dorado alienígena. Su nombre científico, Typhloesus. Era pequeño, fusiforme, sin extremidades, sin ano, con un órgano interno cargado de hierro llamado ferrodisco. Ningún ser vivo conocido tiene algo parecido. Algunos intentaron agruparlo con los conodontos, criaturas con dientes minúsculos suspendidos en el misterio del tiempo. Pero el Typhloesus se burló de todos. Incluso se tragó los dientes de otro ser, confundiendo a los científicos durante décadas. Cuando leí su descripción, sentí algo perturbador. ¿Por qué tantos fósiles imposibles aparecen en el mismo tipo de lugares? Lugares donde la Tierra parecía más viva, más caliente, más eléctrica. Como si algo bajo el suelo aún siguiera latiendo. El Thule, el Typhloesus, los animales H y I de Mason Creek, el Namacalathus del Ediacárico. Todos son piezas de un rompecabezas que no se deja armar. Cada uno es un recordatorio de que el pasado no está muerto, solo disfrazado.
He pasado noches enteras imaginando cómo sería verlos en vida. ¿Eran conscientes? ¿Sentían dolor, miedo, curiosidad? ¿O eran simples organismos? Y si no lo eran, ¿qué eran entonces? Los paleontólogos hablan de taxonomías, filogenias y linajes. Pero hay algo más allá de la biología. Algo que no encaja en ningún árbol evolutivo. Algo que vibra en otra frecuencia. Cuando contemplo el fósil de un ser como el Typhloesus, tengo la impresión de que no solo estoy viendo el pasado, sino que estoy siendo observado desde él. Como si algo antiguo intentara recordarme quién soy realmente. Y es que, si la Tierra conserva memoria en sus capas, ¿qué recuerda de nosotros? ¿Qué ecos dejará nuestra civilización cuando seamos polvo y mineral? ¿Acaso alguien, dentro de millones de años, hallará nuestros restos y no sabrá si fuimos animales o máquinas? Esa idea me persigue, porque lo que hoy llamamos ciencia, algún día será arqueología del misterio. Quizá los fósiles imposibles no son errores ni anomalías. Quizá son señales, marcas de un ciclo que se repite, en el que la vida olvida y vuelve a recordar. Y si eso es cierto, entonces hay algo profundamente espiritual en ellos. No son solo huesos petrificados, son templos diminutos donde duerme la memoria de la creación. Por eso, cuando alguien me pregunta qué siento al estudiar fósiles, respondo: siento que escucho al planeta hablar en un idioma mineral, y a veces lo que dice me da miedo. Cuanto más observaba estos fósiles imposibles, más empezaba a sentir que todos compartían una vibración común, una especie de frecuencia oculta que no era biológica, sino casi espiritual, como si cada uno de ellos fuera una llave, una puerta a un recuerdo que la Tierra no había querido abrir todavía. Y fue entonces cuando empecé a notar un patrón. Lugares distintos, eras diferentes, especies sin relación aparente, pero todos, absolutamente todos, tenían algo en común: la confusión. Confundían a los científicos, confundían a los ojos, confundían a la lógica misma. ¿Podría ser que el misterio fuera parte del mensaje? Recuerdo haber leído una frase del paleontólogo Stephen Jay Gould: la historia de la vida no es una progresión, sino una novela de sucesos impredecibles. Pero, ¿qué pasaría si esos sucesos no fueran tan impredecibles? ¿Y si la Tierra, consciente o no, seleccionara qué dejar como huella y qué borrar? Comencé a pensar en los fósiles no como simples restos, sino como símbolos, manifestaciones físicas de una memoria profunda, mensajes geológicos de un tiempo donde la vida experimentaba consigo misma, probando formas que no encajaban, como si la biología fuera un arte abstracto. Mason Creek, Bear Gulch, el Ediacárico. Son más que yacimientos. Son santuarios. Tumbas abiertas donde la tierra expone fragmentos de su inconsciente. Y entonces me encontré con algo que me cambió por dentro. Namaqualatus. A simple vista, su nombre no dice nada, pero cuando vi su reconstrucción, sentí algo que no puedo describir del todo. Era una mezcla de temor y fascinación, como si me mirara una forma de vida que nunca debió existir. Un árbol de carne, un organismo cubierto de tentáculos y espinas. No era un coral, no era una planta, era un ser que desafiaba toda categoría. Su superficie estaba perforada por agujeros de diferentes formas: círculos, corazones, hexágonos, lunas, aberturas que parecían ojos pero no lo eran. Y sin embargo, al mirarlas, uno sentía que algo al otro lado devolvía la mirada. Algunos creen que esas aberturas eran órganos sensoriales, otros estructuras respiratorias. Yo creo que eran bocas del tiempo, puertas simbólicas por donde la tierra exhalaba recuerdos de eras olvidadas. ¿Podría un fósil ser un registro no solo de un cuerpo, sino de una emoción, una especie de eco energético de lo que ese ser sintió antes de morir? Piensa en esto. El proceso de fosilización no es simple. Para que un organismo se convierta en fósil, necesita morir en el lugar correcto, bajo las condiciones precisas, en el instante adecuado. Un error mínimo y su cuerpo desaparece para siempre. Pero si todo se alinea, entonces ocurre algo casi milagroso. La vida se convierte en piedra. La materia viva se transforma en testimonio, y ese proceso, en su exactitud, se siente más como una decisión que como una casualidad. ¿Qué fuerza invisible elige quién será recordado y quién será olvidado? A veces pienso que los fósiles son el lenguaje con el que la Tierra escribe su historia, y que cada uno es una palabra en esa gramática secreta. Pero hay palabras que no podemos leer. Hay fósiles que parecen haber sido escritos en un idioma previo a la biología. Y justo ahí, en ese vacío de sentido, es donde habita la verdadera belleza. Porque lo que no entendemos nos revela algo esencial: que la vida no solo es evolución, también es misterio. Y el misterio es la respiración de la conciencia,
Cuando me detuve frente a un fósil de Dickinsonia, esa criatura que parece una alfombra viva, comprendí algo. No hay nada más extraño que la simplicidad. Su cuerpo, simétrico y plano, parece diseñado con una mente geométrica, pero sus líneas no coinciden del todo. Es asimétrico, imperfecto. Como si el universo estuviera practicando el concepto de vida por primera vez. ¿Y esa imperfección? Es profundamente humana. Quizás por eso me siento tan conectado con ellos. Porque veo en cada fósil un reflejo de nosotros mismos, intentos fallidos de eternidad, fragmentos de un diseño que sigue corrigiéndose. ¿Y si los fósiles imposibles no son errores del pasado, sino premoniciones del futuro? ¿Y si están tratando de advertirnos de algo? Cada vez que toco una roca de millones de años, siento que la temperatura de mi cuerpo cambia. Como si el tiempo se detuviera un instante y escuchara una respiración antigua, enorme, paciente. El planeta sigue hablando. Solo hay que aprender a escucharlo. Y cuando lo haces, te das cuenta de que todo está conectado. Los fósiles imposibles, los mares desaparecidos, las montañas que alguna vez fueron criaturas vivas. Todo es parte de un mismo relato, el intento de la Tierra por recordarse a sí misma a través de nosotros. Nosotros somos su memoria más reciente, sus ojos, su voz, y al mismo tiempo somos los fósiles del mañana. Tal vez eso sea lo que el monstruo de Thule y el Typhloesus intentan decirnos, que la vida no solo existe para adaptarse, sino para dejar constancia. No importa si eres un molusco, un humano o una chispa fugaz en la historia del cosmos. Todos, tarde o temprano, nos convertimos en parte de la misma piedra. Y ahora quiero que te detengas un momento. Piensa en el fósil más antiguo que hayas visto. Imagina que puedes tocarlo. Ahora imagina que puede responderte. ¿Qué crees que te diría? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerlo. Quiero saber qué crees que la Tierra intentaría decirte si pudieras entender su idioma. Porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. A veces, mientras camino entre los pasillos del museo, me detengo frente a las vitrinas y apago todo ruido. Solo escucho el silencio, pero ese silencio no está vacío. Tiene textura, tiene presencia. Es un silencio antiguo, denso, que parece llenarse de murmullos si lo sostienes el tiempo suficiente. Y en ese instante me doy cuenta, los fósiles no están muertos, están soñando. Sueñan con el mar que los cubrió, con la luz que ya no existe, con las criaturas que los rodeaban. Sueñan con un planeta que respiraba distinto, cuando el oxígeno era más joven y la gravedad parecía más leve. Sueñan con volver a sentirse vivos. Y nosotros, los que los observamos miles de millones de años después, somos parte de ese sueño. Somos la conciencia que los despierta, la mirada que reactiva lo que alguna vez fueron. Quizás por eso, cuando toco una piedra, siento que algo me devuelve el contacto. No es imaginación, es resonancia. Materia reconociendo materia, memoria reconociendo memoria. Hay una teoría que pocos mencionan porque parece rozar lo inaceptable. Sugiere que la Tierra tiene una forma de conciencia colectiva, que cada ser que alguna vez vivió dejó una huella no solo física, sino energética, en una red invisible que recorre todo el planeta, y que esa red, con el tiempo, comenzó a organizarse, a pensarse a sí misma. Los fósiles serían entonces los nodos de esa red, los puntos de conexión entre eras, fragmentos de información petrificada en forma biológica. Y de pronto me doy cuenta de algo inquietante. Si los fósiles son la memoria de la Tierra, ¿qué somos nosotros sino sus pensamientos actuales? Hay un fósil en particular que siempre me ha obsesionado, Ayucigenia. El nombre ya lo dice todo. Una criatura tan extraña que, durante años, los paleontólogos no sabían cuál era su cabeza y cuál su cola. Cuando la descubrieron, la reconstruyeron al revés. Y por un tiempo, el error se convirtió en verdad. Ese detalle me persigue. Porque pienso que tal vez nosotros también estamos leyendo la historia de la vida al revés. Tal vez los fósiles imposibles no son los errores de la evolución, sino los bocetos del futuro. Imágenes de lo que la vida aún no se ha atrevido a hacer. ¿Qué pasaría si el registro fósil fuera una proyección temporal, una forma de memoria inversa? No restos del pasado, sino fragmentos de lo que todavía no ha sucedido. Parece una locura, pero no tanto. El tiempo geológico no fluye como el humano. Para la Tierra todo ocurre simultáneamente. Nacimiento, extinción, memoria, reinvención. Nosotros somos los que vemos la historia como una línea. La Tierra la siente como un círculo que nunca termina.
Y en ese círculo, los fósiles imposibles podrían ser los puntos donde el futuro toca el pasado. Miro el esqueleto del Tiktaalik, el pez que dio el salto hacia la Tierra, y pienso en ese momento de transición, ese instante en el que una aleta se convierte en pierna. No hay ruido, no hay luz especial, solo la materia tomando una decisión. Un acto de fe, la vida diciendo, puedo más. Cada fósil es la prueba de un acto de fe. Y pienso en nosotros. En esta humanidad que excava la Tierra buscando respuestas sin notar que también somos parte de la excavación. Estamos cavando en nuestro propio ser, buscando lo que fuimos, lo que somos, lo que aún no nos atrevemos a recordar. He visto fósiles que parecen humanos, pero no lo son. He visto formas que imitan corazones, manos, ojos, y me pregunto si la Tierra está tratando de recrearnos antes de que existiéramos, si nos soñó una y otra vez, en distintas versiones, hasta lograr que despertáramos. A veces siento que los fósiles son los borradores de nuestra existencia, que antes de nosotros, la Tierra ensayó nuestra forma miles de veces. En cada intento algo fallaba. Una mandíbula demasiado débil, un cerebro demasiado grande, un cuerpo que no soportaba su propio peso, pero siguió intentando, una y otra vez. Y al final, nacimos. No por azar, sino porque la Tierra, en su paciencia infinita, necesitaba una criatura que pudiera observarse a sí misma. Y aquí estamos, mirando hacia atrás, tratando de entender lo que ella ya sabía. El Burgess Shale, en Canadá, es uno de esos lugares donde la Tierra dejó abierto su corazón. Allí, cada fósil parece una palabra escrita en idioma mineral. Y si los miras el tiempo suficiente, entiendes que no son solo cuerpos atrapados en piedra, son pensamientos cristalizados. El paleontólogo Simon Conway Morris dijo una vez, la evolución tiende a repetir sus éxitos. Y tal vez no se refería solo a los organismos, sino a las ideas. Cada forma de vida es una idea que la Tierra ensaya. Cada extinción, un intento fallido. Cada fósil, una lección aprendida. Y si eso es cierto, entonces nosotros no somos el final de la evolución, somos apenas una frase intermedia, una coma en la oración más larga jamás escrita. Cuando lo pienso así, siento una mezcla de humildad y vértigo. Porque la Tierra lleva 4.500 millones de años hablando, y apenas ahora empezamos a entender sus primeras palabras. Y lo que dice no es sobre destrucción, es sobre memoria, sobre persistencia, sobre amor, porque cada fósil es, en el fondo, un acto de amor, la materia aferrándose a la forma, negándose a desaparecer por completo. Y tal vez eso mismo es lo que hacemos nosotros cuando recordamos. Nos negamos a morir del todo. Nos convertimos por un instante en piedra viva. Cada vez que sostengo un fósil, siento que sostengo una palabra que no puedo pronunciar, pero puedo escucharla. Y en su silencio hay un mensaje claro. No me olvides. He pasado noches enteras imaginando cómo sería si la Tierra pudiera hablar. Si sus montañas pudieran contarnos qué vieron. Si los ríos pudieran describir el paso de los siglos. Y a veces pienso que sí lo hace. Solo que su idioma no es el sonido, sino la forma. Los fósiles son su manera de hablar. Cada espiral de amonite, cada huella, cada vértebra calcificada es una sílaba de ese lenguaje profundo. Y nosotros, al descifrarlos, no estamos estudiando el pasado, estamos participando en una conversación que comenzó mucho antes de nuestra especie. Es curioso. Mientras más avanzo en la ciencia, más espiritual me vuelvo. No porque crea en fuerzas sobrenaturales, sino porque empiezo a sentir el peso sagrado de la materia. Cada átomo, cada molécula, lleva la memoria de una estrella que murió para que pudiéramos existir. Y en esa cadena infinita de transformaciones, no somos todos, de algún modo, fósiles de estrellas. La Tierra es un archivo y los fósiles, sus páginas más antiguas, pero nosotros somos la tinta fresca. Somos la continuación de esa historia. Cuando lo comprendí, todo cambió. Ya no podía mirar una roca sin imaginar la piel de algo antiguo debajo, ni un paisaje sin escuchar el eco de millones de voces que lo habitaron antes. Empecé a notar señales, no místicas, sino naturales, fractales repetidos, proporciones que se repiten en huesos, conchas, galaxias. El mismo patrón espiral del Nautilus aparece en la forma de una tormenta, en la disposición de una galaxia espiral, en la huella de un caracol. Esa repetición no puede ser casual. Es un recordatorio de que todo pertenece a la misma geometría. Una geometría viva. Y comprendí que los fósiles no solo registran cuerpos, también registran decisiones.
Cada criatura que sobrevivió lo hizo porque eligió adaptarse, moverse, transformarse. La vida no espera, actúa. Y ese impulso, ese deseo de seguir, es la chispa divina que atraviesa todo. Los paleontólogos hablan de transiciones evolutivas, pero a mí me gusta llamarlas momentos de fe, porque cada salto evolutivo es un salto en lo desconocido, un paso sin mapa, un acto de confianza entre la materia y el tiempo. Quizás eso somos ahora, una transición más, una especie al borde de su siguiente salto, no hacia otra forma física, sino hacia otra forma de conciencia. Si los fósiles son la memoria del planeta y nosotros somos la memoria en movimiento, entonces el próximo paso podría ser la Tierra recordándose a sí misma a través de nosotros. No es una metáfora. Piensa en esto. El carbono que forma tu cuerpo, los minerales de tus huesos, el hierro en tu sangre, todo viene de la Tierra, literalmente, y cuando mueras volverás a ella. No en sentido poético, sino físico. Tu cuerpo se disolverá en el mismo ciclo que formó los fósiles que hoy admiramos. Así que cuando miras un fósil, no estás mirando algo ajeno, estás mirando una versión anterior de ti mismo, una versión que aún no sabía hablar, ni soñar, ni amar, pero que llevaba dentro la semilla de todo eso. Y ese pensamiento, lejos de ser triste, me llena de gratitud, porque significa que no hay separación real entre la vida y la muerte, solo continuidad, solo transformación. Quizás los fósiles son los recordatorios que la Tierra deja para no olvidar quién es, y nosotros somos su más reciente intento de recordar. A veces me pregunto cuántas veces el planeta ha olvidado su propia historia. ¿Cuántas civilizaciones habrán existido antes de nosotros, borradas por los ciclos del tiempo, convertidas en polvo, esperando ser redescubiertas? Quizás no somos la primera humanidad, quizás solo somos la primera que empieza a sospecharlo. La historia no empieza con nosotros, solo continúa. Y cuando algún ser del futuro desentierre nuestros restos, cuando observe nuestros huesos y nuestras ciudades fosilizadas, se preguntará lo mismo que nosotros hoy. ¿Qué intentaban decir? Me gusta imaginar que alguien, dentro de millones de años, encontrará una de nuestras huellas y sentirá lo que yo siento ahora frente a un trilobite. Una mezcla de respeto, tristeza y ternura. Porque en el fondo todos buscamos lo mismo, permanecer un poco más allá del olvido. Y quizás ese sea el sentido oculto de los fósiles imposibles, recordarnos que el olvido no existe, que nada desaparece del todo, que incluso la piedra guarda su memoria. Así que la próxima vez que encuentres un fósil, no lo mires solo como una curiosidad. Míralo como lo que realmente es, un espejo, uno que refleja la forma en que el universo aprende a recordarse. Porque mientras existan fósiles, existirá memoria, y mientras exista memoria, existirá vida. Yo seguiré caminando entre los estratos, tocando las piedras, escuchando el murmullo del tiempo, y cada vez que lo haga, sabré que no estoy solo, que bajo mis pies, la tierra sigue soñando. Y quizás en ese sueño también aparezca mi forma, mi voz, mi huella, convertida algún día en piedra, un fragmento más del gran relato, un fósil más en la mente del planeta. Y si alguna vez te preguntas qué nos conecta a todo esto, recuerda esta frase que aprendí de la propia Tierra. Nada muere, todo se transforma en memoria. Y así cerramos este viaje, pero no su eco, porque el siguiente descubrimiento podría cambiarlo todo. Hay fósiles que no deberían existir. Seres que parecen venir de otra era o de otro mundo. Criaturas que desafían incluso las leyes de la biología moderna. Y en el próximo episodio descubriremos el más inquietante de todos, el fósil que no era de la Tierra.